Sergio Mata, bienvenido, responsable de Quatecnion. Hoy vienes a hablarnos de un tema que es una flipada, una pasada dentro del marketing, que es todo lo relacionado con el neuromarketing. Vuestra empresa nace de un laboratorio de la UPV, como una spin-off, y desarrolla una serie de servicios y una serie de propuestas, de conceptos de aplicar todo lo relacionado con la neurociencia, pero en este caso al marketing, ¿no? Entonces tengo muchísima curiosidad en preguntarte un montón de cosas y me gustaría empezar preguntándote si crees que todo lo relacionado con el neuromarketing realmente conoce o puede medir impulsos que son totalmente involuntarios, es decir, ¿una persona puede controlar esos impulsos hasta el punto de que las mediciones que obtengamos no sean reales? Muy bien, Javier. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a este sofá fantástico y súper cómodo que tenéis. Y bueno, es un placer estar con vosotros y formar parte de un proyecto tan chulo como es el proyecto de Sofá Rojo que desarrolláis. Bueno, pues respecto a la pregunta que planteas, sí, definitivamente la tecnología y las técnicas que normalmente utilizamos en neuromarketing van orientadas precisamente a medir el comportamiento humano, y en ese sentido son muchas las técnicas que hay. Nosotros particularmente las que utilizamos a nivel de desarrollo de producto, como son facial coding, como es eye tracking, como es GSR, que es una técnica que nos permite medir la respuesta galvánica de la piel, como es electroencefalografía a través de G. Son técnicas completamente científicas y que nos dan unos valores completamente analíticos y matemáticos de cómo se está comportando un consumidor. Cada uno de ellos se utiliza para medir diferentes variables, pero en cualquiera de los casos sí, no hay ninguna duda de que el resultado nos permite tener una base de información muy analítica y muy poco variable desde el punto de vista inconsciente. Es decir, cuando hablamos de medir la actividad de la piel es una de las partes de nuestro cuerpo que más terminaciones nerviosas tiene, y es una de las partes de nuestro cuerpo más incontrolables que tenemos. De hecho, cuando tenemos miedo se nos eriza la piel, o cuando oímos una canción que nos encanta, la piel se nos pone de gallina, y eso lo que está mostrando es una actividad completamente inconsciente de respuesta emocional de nuestro cerebro a un estímulo que en este caso pueda ser la música, con lo cual es muy difícil. ¿Y esto cómo se mide? ¿Y cómo se puede controlar todos esos impulsos de nuestros posibles consumidores o compradores? ¿Cómo se puede medir esto en un entorno omnicanal en el que intentamos vender a través de tienda física, tienda online, en diferentes canales, y en el que además hay que pasar por diferentes fases, que ahora entramos si quieres ahí? ¿Cómo se mide esto con vuestro planteamiento? Bueno, nosotros utilizamos diferentes tecnologías. A ver, sí que aquí cruzamos una serie de conceptos que al final, pues de alguna manera lo que está buscando como objetivo es en efecto lo que tú comentas, ¿no? Es medir el comportamiento de un consumidor y, en definitiva, poder conocer cuáles son sus necesidades de una forma mucho más detallada y de una forma mucho más directa. Entonces, al final la metodología es muy similar, es decir, si nosotros tenemos que hacer un estudio del comportamiento del consumidor online, vamos a utilizar una serie de técnicas que prácticamente van a ser las mismas o muy similares a las que podamos hacer a la hora de medir el comportamiento de un consumidor en un punto de venta. Es decir, pues técnicas como facial coding, por ejemplo, es decir, cómo se comporta gestualmente nuestro rostro, nos va a permitir saber, por ejemplo, si algo nos sorprende, si nos gusta, si nos desagrada, si nos confunde. En el caso, pues, por ejemplo, del eye tracking, exactamente lo mismo. Es decir, cuando estamos, el marketing visual tiene un componente muy potente dentro del canal online, pero también lo tiene muy potente en el canal retail. Entonces, de alguna manera, las tecnologías son exactamente las mismas. ¿Cómo las adaptamos a los diferentes entornos? Es lo que nos permite hacer una medición más directa o menos directa, pero
al fin y al cabo, hoy por hoy todos tenemos una cámara en nuestro móvil, hoy por hoy es relativamente fácil medir, bueno, hasta el punto de que nos lo miden todo cuando entramos. Pero de forma consciente o inconsciente somos medidos, es decir, se habla de que los móviles nos escuchan, ¿no? Y que luego muchas acciones de remarketing se pueden realizar porque los móviles nos escuchan y detectan ciertas palabras sobre las que luego somos impactados con publicidad, que esto todavía yo no sé si alguien puede demostrar si esto es verdad o no, pero tú hablas, los móviles tienen cámara, los ordenadores tienen cámara, ¿se puede usar de manera sin que el consumidor lo sepa o tiene que ser un proceso consciente y conocido? Hay una variable de datos que de alguna manera son asépticos desde el punto de vista de la intimidad de la persona, que es, por ejemplo, una reacción ante un determinado estímulo que tú tengas. Eso es algo que nos vienen midiendo, por ejemplo, en la gran distribución desde siempre. Todos hemos oído hablar del famoso merchandising y de cómo están organizados los puntos de venta, el producto a la altura de los ojos, de las manos, etcétera, etcétera. Esto no es ni más ni menos que el resultado de un largo proceso de observación que nunca ha sido intrusiva, es decir, voy a observar cómo se van comportando los diferentes clientes en el punto de venta y voy a aplicar unas técnicas que unifiquen esos criterios a esos perfiles. Pues bueno, de alguna manera el uso de estas herramientas tiene que ceñirse a eso, siempre respetando la privacidad de las personas y la legalidad, y en ese sentido pues el método de observación hoy por hoy se ha llevado a un punto de tecnología que está disponible y que se puede utilizar, que pueden ser cámaras, que pueden ser sensores, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, nosotros lo que hacemos es integrarlos en el proceso de análisis. Normalmente esa parte de información se desecha, hay una parte de data que es la que se procesa a través de los algoritmos de inteligencia artificial, que son los que nos permiten poder llegar a la conclusión de que determinados perfiles de usuarios, nunca personas, con nombre y apellidos, tienen ciertas tendencias de comportamiento ante determinados estímulos. Una cosa es la obtención de datos y luego, como bien dices, el análisis de los mismos, ¿no? Que si ya es difícil, por ejemplo, nosotros en marketing digital, si ya es difícil poder interpretar información totalmente cuantitativa, como por ejemplo datos de analítica a través de Google Analytics o herramientas similares, y aún más difícil es analizar datos cualitativos como grabaciones de sesiones de usuario con Yandex o con Hotjar, ¿cómo de difícil puede resultar analizar estos datos en los que ya no solo te metes en temas puramente de usabilidad o de uso de botones y de uso de consumir contenido, sino que encima estamos hablando de controlar expresiones, gestos, sensaciones? ¿Cómo de difícil es esto? O sea, ¿qué perfil tiene que tener alguien que sepa interpretar toda esta información? Bueno, al final, más que una clave de dificultad, es una clave de interpretación. Es decir, ya existen unos software que son capaces de interpretar determinados gestos, códigos gestuales o determinadas respuestas emocionales, como lo que te comentaba antes de la piel, etcétera, etcétera. Al final, es un sistema muy parecido al que se utiliza en Analytics. Quiero decir, al final, el que tiene que interpretar esos datos tiene que, lógicamente, que tener una determinada formación para saber sintetizar las conclusiones de todos esos datos, porque el software lo que te está ofreciendo son unas estadísticas, como en este caso Google Analytics o cualquier otro software de analítica web, pero luego la parte de análisis es una parte que tiene que hacer una persona con una cualificación determinada para poder interpretar esos datos y dar unos parámetros o unos procesos que estén ajustados a lo que nos está diciendo el propio software, pero al final es un proceso muy similar al que se utiliza en el caso de Analytics. Están utilizando una serie de algoritmos de cómo tú estás clicando en un momento determinado, y nosotros lo que pasa es que damos un pasito más. Es decir, yo siempre digo que al final pues, las técnicas que utilizamos son un complemento perfecto, por ejemplo, de la analítica web. ¿Por qué? Porque nosotros no trabajamos en el qué, trabajamos en el por qué. No intentamos explicar qué es lo que ocurre en un momento dado durante el proceso de navegación o durante el proceso de compra de un cliente en ese circuito que es
sino que trabajamos más en intentar responder por qué reacciona de esa manera en ese momento determinado. Digamos que es la conjunción perfecta entre los datos que obtengo de una grabación de usuarios, por ejemplo, en el que veo qué está haciendo, para luego complementarlo con el por qué lo ha hecho, ¿no? Digamos que puede ser complementario. De hecho, por ejemplo, nosotros en una de las líneas de producto que tenemos, que es en NeuroWeb, que lo que hacemos es neuroevaluar el proceso de navegación de un cliente desde que entra en una página web hasta que ejecuta el proceso de compra, haciendo un clic en la compra o la contratación del producto o servicio. Nosotros en lo que nos centramos es precisamente en esa parte de atención visual, en esa parte de navegación y de usabilidad, pero no analizando la parte, digamos, analítica, estadística que genera el clic que hace, sino cómo se va comportando durante todo ese proceso. Eso lógicamente lo tenemos que hacer en laboratorio. Ya hemos evolucionado y estamos evolucionando en técnicas en las cuales sí que se podrá incorporar en software, previa autorización del usuario, por supuesto, para que eso se pueda hacer de forma automatizada, pero ahora, hoy por hoy, lo seguimos haciendo en laboratorio. Trabajamos con muestras sobre perfiles y las conclusiones de esas muestras son las que nos permiten establecer diferentes patrones de comportamiento. Vamos a complicarlo un poco más, porque cuando trabajamos el diseño de estrategias de marketing o de ventas y utilizamos pues, herramientas como el Sales Funnel Canvas, basado en el modelo AIDA del comportamiento del consumidor, en esas primeras fases en las que va pasando el consumidor, vamos viendo cómo en una primera fase descubre que puede tener un problema o una necesidad, y más unos sentimientos más de sorpresa, de sensaciones como de esto es para mí, esto está pasando. Luego pasa una fase de interés donde empieza a mostrar interés por una posible solución, entonces es como está dejando que le invadan con contenido, está dejando absorberse mucho digamos, información de lo que es la solución. Pasa una fase de consideración donde ya es menos emocional que la anterior, sino más reflexiva, ¿no? Y está pensando si te compro, si no te compro, si a ti o a otro, si compro ahora, si compro en otro momento. Y luego la final, cuando ya llega el proceso de pago final, como me lo compliques mucho, voy a estar pensando si sí o si no, a ver cómo lo haces para que esto sea fácil y rápido, ¿no? ¿De qué manera el neuromarketing puede actuar en conocer en cada una de estas fases? Porque la dificultad que tenemos en el diseño de una estrategia es saber cuando alguien ha cambiado de fase para cambiar nuestro tono de comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede hacer el neuromarketing por este punto de conocer cuando cada consumidor cambia de fase? Yo es que te diría, Javi, que al final el neuromarketing interviene en todos y cada uno de esos procesos. De alguna forma, nosotros trabajamos más en el fondo que en la forma. Quiero decir, nos metemos más en el fondo de lo que está ocurriendo en cada uno de esos 4 estadios que tú has comentado. Y de alguna forma, lo que hacemos es medirlo. O sea, el neuromarketing parte de una base completamente analítica, de números, de cifras, de comportamiento trasladado a una estadística y a una gráfica. Entonces, ese proceso de sorpresa, de meditación sobre la compra, lo podemos medir y podemos saber qué cuestiones le están llevando al consumidor a ir hacia una alternativa o a otra, dependiendo de cómo están reaccionando sus parámetros fisiológicos. Si esta información nos dice el por qué alguien ha reaccionado ante algo, y la psicología nos ayuda a conocer cómo debemos de influir en esa persona, en ese consumidor, para que vaya pasando por las diferentes fases, ¿cómo conecta la psicología y el neuromarketing en todo este proceso de venta? Pues fundamentalmente yo creo que tiene una conexión de interpretación emocional muy grande. Es decir, si partimos de la base de que una buena parte del desarrollo de la investigación del neuromarketing se centra en el área emocional, al final la psicología aplicada a marketing lo que está intentando desarrollar es cómo conecto un producto con una emoción. Bien, pues nosotros estamos en el medio y lo estamos midiendo. Yo creo que esa es la conexión más grande que tiene el neuromarketing en ese sentido, ¿no? Porque de alguna forma lo que pretendemos es darle una visión más
no quiero utilizar la palabra más científica, porque la psicología no deja de ser también una corriente científica, sino más numérica o más matemática al comportamiento del consumidor frente a una emoción o frente a un estímulo. Ahora se ha puesto muy de moda todo esto, ¿no? Igual que el growth hacking, el no sé qué, o sea, el neuromarketing, ¿no? ¿Qué posibilidad hay de encontrarnos con personajes intrusistas en este sector? Bueno, eso, Javi, desgraciadamente es algo que nosotros vemos prácticamente cada día. Cada día nos encontramos con figuras, incluso con empresas que están ofreciendo servicios con una limitación científica muy grande. Es decir, no pensemos que el hecho de tener las herramientas nos hace un buen profesional. Yo puedo tener todas las herramientas para hacer cirugía del mundo, pero no soy un buen cirujano. Y en este campo ocurre exactamente lo mismo. Realmente lo que tiene valor no es tener la herramienta, es interpretarla y saber conjugarla, por ejemplo. Te comentaba antes el caso de NeuroWeb que nosotros desarrollamos. Nosotros estamos utilizando un total de 5 técnicas de forma simultánea para analizar el comportamiento de un consumidor. Nosotros hemos conocido empresas que con una técnica están llegando o pretendiendo llegar a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros. Por ejemplo, analizando únicamente la atención visual del consumidor. Te va a dar una parte de la información. ¿Qué significa esto? Que habida cuenta de que no hay una formación específica a nivel universitario, no hay una carrera de neuromarketing, y me atrevería a decir que hay pocas propuestas, incluso yendo desde la carrera de marketing a poder estudiar neuromarketing como tal, pues eso implica que pues aparece mucho intrusismo utilizando un término que nadie tiene del todo claro, que ahora empieza a sonar cada vez más, pero que carece de una base a nivel formativa muy consolidada y muy contrastable, ¿no? Entonces, eso genera mucho intrusismo. Lo que sí que parece cierto es que cada vez más en un equipo de marketing, aparte de los especialistas en diseño, programación, analítica, incluso marketing, deberíamos de empezar a plantearnos muy seriamente incorporar gente muy formada en temas científicos, en psicología, ¿no? Incluso en filosofía, ¿por qué no?, para comprender mejor los comportamientos de un consumidor y acertar un poco en nuestras estrategias, ¿no? ¿Qué opinas de esto? A ver, al final estamos hablando de tecnología, estamos hablando de inteligencia artificial, pero detrás de todo eso lo que hay son personas, y ese horizonte nunca lo debemos de perder. Yo creo que de alguna forma tenemos que saber conjugar todo esto para que los diferentes profesionales del estudio del comportamiento humano sepan o puedan interpretar esas necesidades para poder satisfacerlas de la mejor manera posible. O sea, yo creo que nos equivocamos cuando pensamos que el futuro es únicamente de las máquinas. El futuro sigue siendo completamente humano, porque las decisiones de compra, que es al final el ser humano quien va a decidir comprar o no un determinado producto o un servicio, va a tener un componente completamente natural y salvaje en el inconsciente o en el subconsciente humano. Quiero decir que al final esa parte de interpretación emocional, de interpretación de comportamientos, que es inherente a una parte, a un área del conocimiento científico, no se puede abandonar, no se puede obviar. Luego veremos cómo automatizamos todos esos procesos, cómo los hacemos más ágiles, más rápidos, más adecuados a las necesidades de las personas, pero al final detrás de todo eso no podemos olvidar que están las personas, claro. Pues oye, me ha encantado todo lo que nos has contado, creo que es un tema hiper apasionante, cómo conectar al marketing todas estas cuestiones, así que te agradezco enormemente toda tu sabiduría que nos has trasladado. Muchas gracias. Y muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros, Javi. Gracias. Hoy con Sergio Mata hemos aprendido que el marketing es algo más que psicología. Es llegar a través de las diferentes herramientas, a través de los diferentes canales, al consumidor al que le queremos hacer llegar nuestras propuestas de valor, pero entendiendo y midiendo mejor lo que ocurre en su mente, lo que ocurre en sus emociones, para comprender de una mejor manera las cosas que tenemos que contarle para enamorarle.